Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? Cumplimos el horario. Uh, hola, compañero. Lu, pedí cosas. Ahí está. Ahí te invité, Lu. A ver, ¿nos vemos? Ahora sí. Sí, pero se te corta la frente. Bueno, igual tampoco soy muy frentona, así que... Fíjate si lo podés tirar un toque. No, porque estoy con el Auri y si me corro muy para atrás se cae el celu. No hay drama. No hay drama. Hacemos así, ven mi cara Se redondita, está uniendo todo el mundo. En 30 segundos se unió todo el mundo. todo el mundo. Vamos con Evita Capitana como intro. Sí, poné. A ver si la encontramos acá. Bueno, ¿cómo andás, Vela, querido? Hace hacían lo que no estaban Bien, hablando bien, hacía bien. hace tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos vemos. Bien, muy contento de estar nuevamente en vivo. Hola Juli, Sole. No, muy contento de estar en vivo y le tenemos que contar a toda la gente, a toda la gente, ahí, a ver, Se escucha... ahí está. Suena Evita Capitana. Evita Capitana, para los que no están al tanto, no solamente está la marcha peronista por Hugo del Carril, sino que también existe Evita Capitana, que es la marcha obviamente no Que solamente que no es, sintetiza el movimiento en que no es general, los sino también es muchachos, por Juanita Larruari. que no es los muchachos peronistas, sino las muchachas Las peronistas. muchachas peronistas. Me gusta Eh, que habla de juramento de lealtad, lo cual es un paso hermoso también para hablar de la cosmovisión de Evita, ¿no? Cómo está impregnada claro. la lógica de lealtad. Hola Francu, Arrúa, voy saludando a todos los que entran. More More, frutos, frutos. ¿Con vi que vino o estaba sin vino, More? Ortega, Caro, ahí Franco. está. Vamos, Franco. Che, Evita Capitana, un temón. Un Un temón. temor. Fede, ¿cómo andás? Ha querido tanto tiempo. Vamos, las Bueno, muchachas. bueno, vamos a... Sin vino, dice More. Bien, More, bien. Vamos. ¿Cómo? Bien, falta ese vino. Noche peronista sin vino. Queda trunca, queda trunca. Ahí se ¿Vas unió a mi mamá. preguntar, More, hoy? O la madre de Lu. Nacho, querido, ¿cómo andás? Vamos, Andy. Andy, la salvadoreña que la Hola, peronizamos Debbie. en Argentina. Hola, Debbie. Bueno, ya hemos juntado Bueno, un buen caudal para ya hacer 3 minutos. tenemos Iniciamos la charla. 3 minutos, 3 minutos. Y lo que Tres pasa minutos. que Evita Evita Garpa, convoca. Evita es pueblo. convoca. Tenemos que contar de dónde nace esta charla. La venimos programando desde el año pasado, la íbamos a hacer a todo color en un teatro para multitudes. Pero pasaron cosas, Y cuando, diría nuestro pero pasaron, expresidente. el expresidente dijo que pasaron cosas. Bueno, y en el medio cuando ya estábamos a punto de lanzar y de hacer una serie de charlas que era, ¿cómo era el título? Evita Perón y el rol de la Eva mujer en la revolución en el justicialista. movimiento justicialista, porque obviamente dentro de lo que vendría a ser la labor de Eva Perón, siempre, Hola, siempre, Ale. siempre
el rol de las mujeres dentro del movimiento justicialista. Sobre Evita y la Fundación Evita todos sabemos, sobre Evita y el sindicalismo todos sabemos, pero sobre Evita y las mujeres siempre es algo que todo el mundo le escapa, ¿viste? La academia, ¿A los qué le compañeros, escapan? las compañeras, ¿Al Partido Peronista Femenino le escapan? No. ¿podés creer que no muchas y muchos compañeros están al tanto? Mismo lo que hablábamos, no todo el mundo conoce la marcha de Evita Capitana, lo cual es una falacia porque No. es una marcha hermosa y segundo por la labor de nuestra compañera Evita. Así que me parece que es no solamente destacable el rol que hizo Hola, la Franco. compañera dentro de tantos espectros, sino también en el campo de las mujeres. Solito, mira, acá tenemos un duardista. Dice, Un un evitista duardista. No es ni evitista, es duardista, es más. Esa es la otra Qué atrevido. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y volviendo al tema de la organización, iba a ser una charla, iba a tener varios actos, no iba a ser solamente una charlita, sino iba a tener varias etapas, y vamos a tratar de reivindicar primero el rol de Evita dentro de la revolución peronista, que a veces parece que Evita llegó un momento que lo único que hacía era entregar juguetes y bicicletas, y no tuvo ninguna... Sí, es lo que te venden, está bien, fue fantástico, estuvo haciendo, a través de la acción social, hacía justicia social, pero tuvo un rol preponderante en lo político, en lo sindical, fue impresionante, y es más, gran parte de la caída de Perón se da a partir del 52 con la muerte de Evita. Entonces, buscamos darle el lugar preponderante a Evita, que no se lo damos nosotros, se lo daba el mismo Perón, que Perón decía que Evita era, que ellos eran dos caras de la misma moneda, que era la misma persona, pero en otro cuerpo, eran lo mismo. Es que Así que... Yo creo que también algo destacable del peronismo es que se da un fenómeno que no se da en el mundo, o por lo menos se dio muy pocas veces, que es esa lógica de poder dual, y ese poder dual por un matrimonio, y dentro de esa lógica de hombre y mujer, o sea, la mujer a la cabeza junto con su compañero y teniendo una atracción de poder totalmente equiparable, no había ningún tipo de asimetría y ambos dos estaban a la par en términos políticos. Cumplían sus roles. Hoy estaba leyendo una frase que Evita siempre llegaba tarde a la residencia presidencial y Perón le dice, bueno, vení más temprano. Dice, no te olvides de que sos mi mujer. Y Evita lo mira y le dice, con todo lo que hago me acuerdo que soy tu mujer. Entonces, mágico. Toda la acción que ella hacía estaba basada en el amor que tenían de marido y de mujer. Totalmente, ahí como dice Cristian González, Evita era parte de la parte política, totalmente, tenía una cuestión de complementaria. Mientras Perón se tenía que encargar de asuntos de Estado, Evita era la que lograba tener otras cuestiones. Hoy chateando con Nacho Bruno me manda un sticker con una foto de Evita con una frase que dice, amor es lealtad. El amor es lealtad. Constantemente, realmente, sí. Hola, May. Así que el amor es lealtad. Y eso, el amor a una causa, el amor a una causa justa, el amor a un conductor, es esa la clave del peronismo. El tema del amor y de la justicia, que es lo que dice cuando presenta las 20 verdades, ¿no? Que dice, para que las propaguen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes. Son los dos ejes. Bueno, ya estamos, podemos arrancar, ¿no? ¿Podemos arrancar, vos decís? Sí. Quiero arrancar con una frase que la pinta de pies y cabezas a Evita, que la da Hernán Benítez, que era su confesor, y no hace muchos años le hicieron un reportaje y escribieron un libro, y ella la define a Evita, dice, ganó el amor del pueblo y el odio del antipueblo. No por la plata que daba, sino por el amor, por la pasión, por los pedazos de corazón que entregaba con la plata. Yo la vi besar al leproso, besar al tuberculoso, besar al canceroso. Yo la vi distribuir amor, la vi abrazarse a los harapientos y llenarse de piojos, sentirse hermana del pobre y no superior al pobre. Ella se jactaba de ser pueblo, y el pueblo sabía que se jactaba con razón. Ella era pueblo.
nada más que pueblo. Totalmente, bro, qué sabias palabras. Justo hoy hablábamos, Arrancamos antes de arrancar fuerte, la charla, arrancamos charlando con Evela antes y le contaba de una anécdota que había escuchado. Acá el pueblo está pidiendo que metamos 2 horas de vivo, 2 horas 30, ¿viste? Evita empieza ¿quieren 2 horas? No, no, sí, no, que no, no no, nos pinchen, en que no nos palabras de Rodri pinchen. y Juan y Ortega se está reclamando cada vez más horario. Y hablábamos sobre cada vez más, de cualquier momento piden un teletón de Evita. Y de que hay una anécdota de que ella ve a una chica, no recuerdo muy bien la enfermedad, pero como yo te decía, leprosa, que tenía una enfermedad en la cara, y va Claro. y la besa, y una de las compañeras que estaba con ella decía, yo te quería parar, y Evita le dice, ¿vos sabés lo que significa para esa nena que yo la bese? Había una cuestión de conciencia, del impacto, de empatía, que era única para ese entonces, dentro de las clases populares. Y también tiene que ver con los orígenes de Evita, ¿no? Porque Evita no es que nació en cuna de oro, todo lo contrario. Si bien sabemos, de Evita nace en Los Toldos, en una casa, la verdad, bastante particular, donde ella es Con necesidades. con necesidades, claro. Ella venía siendo la menor de un grupo de varios hermanos con su mamá, que en realidad vas a ser la segunda familia del señor Duarte, que en realidad venía de, no recuerdo muy bien de qué pueblo era, Chacabuco. Chivilcoy. No, Chivilcoy. Chivilcoy. De Chivilcoy, y tenía su segunda familia en Junín, y en un momento con Evita bebé se las toma y se va con su familia oficial, dejando en la pobreza a su madre, que empieza a hacerse cargo de todo ese grupo familiar, básicamente dedicándose a la costura, cosiendo sin parar. Y mismo hay en el Museo de Evita, por muy eso, recomendable. ¿te puedo frenar un toque? Sí. Por eso a ella le encantaba regalar máquinas de coser. Exactamente, porque lo entiende también como un empoderamiento de la mujer y una forma de independizarse económicamente. Bueno, pero su madre, el sustento de esa familia fue su madre en la máquina de coser. Si van al Museo de Evita en Junín, recomiendo que vayan a Los Toldos, a la casa de Evita, porque es así, Evita nace en realidad dentro de lo que vendría a ser el municipio, en Los Toldos, que es un pueblo muy chiquito, en una casa muy cerca de la estación de tren. Si ustedes van a ver que está la construcción original, era un lugar muy chiquito, y está la máquina de coser de la mamá, una Singer, y alrededor tienen un montón de historias recopiladas por la hermana de Evita, y en una cuenta de que ella le pide a Papá Noel o a los Reyes Magos que le traigan una muñeca tamaño real. La mamá consigue una muñeca tamaño real, pero que le faltaba una pierna, por eso la había conseguido, porque obviamente estaba en una situación de precariedad económica tremenda, y entonces le dice que en realidad Papá Noel le dejó esa muñeca porque sabía que ella le iba a cuidar, porque necesitaba que ella la cuidara. Y ahí la hermana de Evita dice que en esas acciones fue naciendo el amor de Evita hacia los más vulnerables, hacia aquellos que se sentían y necesitaban de ese amor, y fue creciendo hasta el punto tal de lograr acaparar el amor de millones de personas, de millones de argentinos, ¿no? Y la hermana remarca que dice que la cuidó mucho más que si se la hubiesen regalado como nueva. Totalmente, totalmente. Esa conciencia solidaria de ayudar a esa muñeca que le faltaba una patita. Así que es muy interesante, es muy interesante. Acá tengo otra anécdota que cuentan de que ella hacía recorridos en tren por el interior de la Argentina. Y dice que en un momento frena el tren y ven a una vieja que hace todo un desparramo y que va abriendo camino, y la señora se acerca y le da todo un envoltorio engrasado con un pollo adentro. Y al lado y se la da a Evita, y Evita la agarra con todo amor y se la pasa a un secretario. Cuando están subiendo al tren, ella escucha a un tipo y dice, tanto lío hizo la vieja esta con este pollo, y Evita lo escuchó y le dijo, conmigo no seguís más. Le dijo, vos te bajás en la primera parada. Escuchá lo que le contesta, dice, no te imaginás lo que debe haber sufrido esa mujer, no por traerlo, sino por privarse de ese pollo que a lo mejor era lo único que tenía para comer. Tremendo, tremendo. Claramente la construcción de Evita tiene muchísimo que ver con sus orígenes, el saber lo que es la necesidad, el entender las asimetrías, ¿no? O sea, para tener ese tipo de... Porque ella lo vivió, porque ella salió porque ella lo vivió. Sí. Ella salió de esa necesidad y comprendió, no se hizo oligarca
como esos desclasados que No, ascienden socialmente y se olvidan de sus orígenes. Ella no. no. Ella ascendió socialmente porque terminó siendo una actriz reconocida. Ella se había terminado comprando un departamento, después Perón se muda al departamento al lado de ella, tiran la pared y viven juntos. Y además con Y todos los nunca se sacrificios que hizo conllevó oligarca. Evita, porque Evita se va de re chica, se toma un tren, se va a la capital en busca de un sueño, peleándose con su madre, ¿no? Como que fue siempre cuenta, la de carácter más fuerte dentro de la familia, y fue en busca de su sueño que era ser actriz, e incluso actrices que trabajaron con ellas contaban que estaba muy flaquita, que claramente se notaba en sus comienzos, ¿no? Que no comía nada, y que Sufría trataban mucho dentro de de los papeles de la obra como llevarle mate con leche, como cosas por el estilo, para poder contribuir sufría, a sí, su, a su sufría mucha nutrición. anemia por la falta de Mucha comida. anemia. Sí, una Vivía tipa en una pensión, en una pensión en La Boca. A veces lo único que tenían para comer era un mate cocido con medias lunas. Y bueno, a fuerza de voluntad, que siempre dicen que ella era una flor de cabeza dura, ella decía que como actriz era malísima y como actriz de radioteatro era excelente. Así que hizo claro, su era lo carrera a suyo. través del... Sí, sí. Hizo su carrera y ahora vamos a contar un detalle de que Evita, así como era trabajadora, era sindicalista. Porque en el año 43, un año antes de conocer a Perón, en agosto del 43, funda la Asociación Radial Argentina, que nucleaba a todos los actores de radioteatro. O sea que ella ya conocía lo que era la defensa de los derechos laborales, antes de conocer a Perón. Y bueno, después cuando la conoce a Perón, termina siendo la presidenta de esa asociación y bueno, tiene un vínculo muy Con los costos cercano que le con los conllevó, sindicalistas. porque uno se puede pensar, Evita realmente nunca pensó en tener una carrera política, incluso ya estando en pareja con Perón, sufrió también toda la discriminación que era para una mujer sin estar casada, saliendo con un Ahí, tipo de alto vuelo político y dentro del ejército. Perón, hoy me encanta porque le chupaba un huevo hablando mal y pronto dentro de un vivo con no sé cuántas personas, y la llevaba a todos los actos en la cual la gente la miraba mal, y ella padeció lo que fue la discriminación de los bueno, pares de Perón y las pares de Perón, por decirlo de una forma, o por lo menos las esposas de, y aún así siguieron manteniendo esa relación, y cuando ella empieza a tener su propio ciclo de radioteatro, cuando Perón renuncia a la Secretaría de Trabajo, por obviamente la presión que le estaban ejerciendo dentro de la derecha al ejército y determinados sectores que no estaban de acuerdo con la política que estaba llevando a cabo, a Evita después le levantan su programa de radioteatro. Todo el ciclo que tenía se lo levantan, y ahí es cuando empieza a ponerse cada vez más en jaque hasta terminar con la detención de Perón. sí, O sea, sí, sí, incluso sí, su sí. propia carrera como artista sufrió los gajes de involucrarse con un tipo como Perón, y luego también de tener ese tipo de conciencia social y con una bajada de línea dentro de la radiodifusión. Tal cual. Y ahí tenemos que tirar freno de mano y basarnos en esa anécdota que contaste, de qué significaba Evita, el estar con Evita, que, primero, Evita era una hija ilegítima de una madre soltera, era una actriz, que las actrices eran todas putas para la moral de esa Sí, época, ¿sí? Actriz sinónimo de prostituta. Por eso siempre le decían puta. Entonces, era hija de madre soltera, era actriz, estaba de novia con Perón, que le llevaba más de 20 años, y no se habían casado. Rompían todos los protocolos morales del ejército, de la iglesia y de la sociedad. Entonces, ahí arranca el odio visceral hacia Evita, porque Perón pertenecía a la institución militar que era oligárquica. Ahora, ¿cómo va a salir con una bataclana, con una actriz, un militar? Entonces ahí arrancan los quilombos. La presencia de Totalmente. Evita hace efervescencia dentro de la oligarquía y lo empiezan a mirar con malos ojos a Perón. Y Perón decía, con mi bragueta hago lo que quiero, no se metan. Es que en un punto fue parte de la gota que rebalsó el vaso, como
el meter a la mujer en determinados círculos y que esa mujer sea de esas raíces que tenía, mismo el nombre de Eva, o sea, en términos artísticos era Eva Duarte, pero en su documento era otro, y recién lo puede lograr cambiar cuando se casa con Perón. Pasa a ser Eva Duarte post casamiento con Perón, porque previo a eso tenía el apellido de su madre, entonces no había más consagración que volverse una mujer legítima, no solamente en términos de nombre y apellido, sino también por la aceptación de su propio marido en determinados círculos donde el resto de la sociedad la declinaba. Claro, porque era una sociedad muy... Evita lo sintió tan intrínseco que fue también lo que replicó después en tantos a sus políticas sociales, y esa dignificación de la mujer y también en sus políticas de inserción laboral. Sí, sí, y el odio de la oligarquía de que una mujer, actriz, hija ilegítima, esté en esas esferas de poder, en esa altura. Era inconcebible para los términos de la oligarquía. Entonces de ahí arranca el odio. Y después, bueno, Perón ayudando a los pobres y sacándole privilegios a los oligarcas. Era como que todo cayó mal. Totalmente. Y después el 17 de octubre es muy interesante también ver cómo el rol de Evita en la política va creciendo post el fenómeno del 17 de octubre. Cuando todos hablamos del rol de Evita en un 17 de octubre, la verdad es que es un rol bastante pasivo, o sea, no pasivo en términos de no hizo nada, sino políticamente. Era una novia desesperada por su compañero que estaba preso, que no sabía qué iba a pasar con él. Es muy interesante la carta que le envía a Perón Evita, las cartas, pero una de las más conocidas es la que llega a Navarro, donde le dice, mi negrita, dejo todo, nos vamos al sur y nos casamos, ya está. O sea, era un Perón totalmente compungido y enamorado. Eso se lo escribe hablando con todo el mundo para poder hacer algo. Y eso se lo escribe desde la isla Martín García, cuando estaba en confinamiento, que lo habían metido en cana, previo al 17 de octubre. Acá dicen que la Asociación de Actores es un sindicato muy antiguo. No hablé de la Asociación de Actores, hablé de la Asociación Radial Argentina. Nucleaba a los actores de radioteatro, no los que mostraban su imagen, sino que hacían radioteatro con la voz. Fue creado en agosto del 43. La ARA. Bueno, así que, sí, era actriz, ella... Porque nos pasamos de largo, porque en realidad esta charla para todo esto es como muy coloquial, la verdad es que con el Vela como que la idea era medio intercambiar un poco, no está como configurada como las charlas que teníamos planeadas, que por ahí tenían otro tipo de sesgo, pero nos parece mucho más entretenido, más siendo las 11:30 de la noche un sábado, chicos. Todo mamá, está tomando un vino, algo. ¿Qué quieren escuchar? Y dice Perón, el sindicalismo argentino recibió de ella una ayuda inigualable. Esas ayudas que se realizan con el corazón, que hacen posible a los hombres y a las mujeres transformarse en líderes, transformarse en mártires, convertirse en los héroes y en los movimientos de la nación. Durante años, Eva me ha mantenido informado al día de las inquietudes del pueblo argentino. Ese maravilloso contacto de todos los días en la Secretaría de Trabajo y Previsión ha sido el holocausto a nuestro pueblo. Porque ha permitido, a pesar de mis duras tareas de gobierno, que haya podido vivir todos los días un largo rato en presencia y en contacto de mi pueblo. Entonces, Evita era el cable a tierra, y la conexión entre el gobernante y el pueblo, que le llevaba todas las inquietudes. Sí. Cuento un dato muy interesante, que es cuando encarcelaron a Perón, Eva se toma un taxi y el taxista la deja en la puerta de una facultad y los fuguistas la mataron a palos. Tremendo. Sí. Hay dos hechos. Eso lo cuenta el Colorado Ramos en el libro del 17 de octubre, que ella se sube a un taxi, el taxista la identifica y la llevan a la universidad, creo que de abogacía, y la agarran los comunistas y la revoquean. Y existe también otro altercado, cuando ella estaba filmando La cabalgata del circo, algo así, una película, le hacen una manifestación, ella ya estaba con Perón, le hacen una manifestación durante la filmación. Y cuenta el director de la película, cuenta que ella fue con una cachiporra y una pistola a filmar. Era repicante, chicos. Era picante, Evita, ¿eh? Estamos hablando del año 45. Estamos hablando del año 45. Que las pasó. Veníamos hablando hoy, o sea, ninguna bebé de pecho, la piba se fue de los toros a los 15 años.
A los Nada. 15 años se fue a vivir sola a la ciudad de Buenos Aires. Imagínate el Y a los carácter 20 logra consolidar una carrera, o sea, realmente persiguió sus sueños, pudo lograrlos, y mismo el amor la llevó por otros caminos, porque era alguien que totalmente se proyectaba en otro ámbito y que había tenido un crecimiento. Perón la Eso es conoce muy... cuando fue el terremoto de San Juan, en esa colecta que fue organizada por la Secretaría de Trabajo, que estuvo encabezada por múltiples artistas, y entre ellos Eva, y ahí se conocieron. Hay rumores de que se conocieron previamente dentro de las oficinas de la radio, pero más Sí, concisamente ahí fue donde surgió el amor. sí. Y que ella, hay rumores que dicen que ella fue como delegada gremial de la Asociación Radial Argentina a la Secretaría de Trabajo y Previsión a tener una reunión con Perón unos meses antes. Que ella no había Ah, hablado, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ya lo conocía al general. Ahora, había está ahí. bueno también remarcar otras cosas. Lo conoce a Perón con 24 años. Ella muere a los 33. La Fundación Evita, ella tenía, cuando se crea la Fundación Evita, tenía 28 26, años. 27. Perdón, tenía 27 años. Fue en el 48, de los 27 para los 28. Si se pone a Entonces, pensar, la actividad política de Evita fueron la menos de edad que 8 tenía. años. Es Sí, una locura. Y sí, sí, sí. el nivel de impacto que tuvo en la sociedad argentina, en la historia argentina, en la cosmovisión de la sociedad, porque si te pones a pensar la lógica de los descamisados, el rol de la mujer dentro de la figura política, Evita fue totalmente disruptiva, chicos. 8 años. Nada. Sí, sí, sí. Y quedó en los libros de historia en el bronce. Y se murió con 33 años. Nada, nada. A los 27 años se va, hace la gira a Europa. A los 27 años se entrevista con el Papa. Va a Suiza, va a Holanda, Portugal, España. En España habla frente a 1 millón de personas con 27 años. Es un disparate. Y eso también, ese viaje a Europa la trae a otra Evita, porque ella vio la miseria de la guerra, le impactó mucho cómo la querían en España, que la veían algo muy grande, como una personalidad gigantesca, y ahí cuentan que vuelve muy cambiada del viaje a Europa y vuelve más guerrera y con mucha mayor convicción de hacer una obra que quede como legado a través del tiempo. Ella queda en el bronce. Y, Algo, y cuando vuelve se pone con el tema del voto femenino, se pone con el tema del partido peronista femenino, se pone con el tema de la fundación Evita, se pone con el tema de los sindicatos, de ordenar un poco, de peronizarlos, echar a los comunistas, porque eso lo hizo Evita. a mí me parece recontra interesante dentro de lo que es la construcción de poder de Evita, ver cómo se va construyendo la figura política de Evita con el paso de los años, porque como decíamos, si ve uno lo que era Evita en el 45, donde realmente no tenía una construcción política en sí misma, más de los lugares que le daba Perón en ciertas reuniones, es decir, Evita en su Claro, pseudo convivencia con Perón, Perón le daba un espacio que la mayoría de los hombres no contemplaba como algo positivo, claro, obviamente, porque sociedad machista, pero, y pero Perón le daba libertad, Perón y le ahí daba es donde, libertad y le daba espacios de poder. Esa era la historia. exactamente, y en la campaña de Perón en el 46, esa breve campaña, Evita lo acompaña en toda la gira, una gira sumamente agotadora, e incluso termina siendo como medio la vocera de Perón, que le da Sí, espacio en determinados actos en los cuales él no podía asistir, porque obviamente seguramente estaba agotado. Hoy con la idea hablábamos del suceso en el Luna Park, donde 20.000 mujeres, me contaba el Vela, yo no tenía el número, se repetilo porque se te había trabado había trabado. ¿Qué lo hablamos del Hotel sobre Luna Park. que se realizó en el Luna Park? Que vos me contabas que habló sobre ante 20.000 mujeres. Yo conocía la anécdota como ese acto en el cual las mujeres esperaban que hablaba Perón, y claramente Perón Una no asistió. semana antes de las elecciones. Hay que tener en cuenta también que en ese entonces las mujeres no votaban, Perón seguramente estaba agotado porque viajó por todo el país, especialmente por el norte,
y que Evita habló junto, y le había acompañado Guado, no recuerdo el apellido, pero era también un radical que se había llamado o se había acoplado al peronismo, y que las mujeres estaban moribundas porque no había ido Perón, y les tiraron con de todo, al pobre Guado lo pincharon con alfileres, tenía un saco blanco, terminó todo con pintitas rojas, y Eva la rompió toda con el discurso al punto tal de que logró calmar un poco a las bestias que estaban totalmente decepcionadas porque esperaban obviamente que fuera Perón, pero su nivel de empatía y logró conquistar a esos sectores. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos, con todos estos detalles, uno se da cuenta de que Perón, digamos, la formó, le dio una formación quizás un poco intelectual a Evita, ¿sí? Ahora, ¿quién construyó a Evita? La misma Evita Perón. Otro Con el dato apoyo recontra de Perón, interesante, pero Evita ella, lo único que pero ella tenía, solo. total, y Evita lo único que tenía era terminado el primario, chicos, o sea, no tenía una Sexto, educación completa. sexto grado tenía, sexto Es grado, pero estuvo al increíble. lado de Perón y no fue la mula del mariscal de Sajonia. Aprendió muchísimo, dice que era una esponja. Aprendió Sí, todo no. de Perón. Sexto grado, va de nuevo. Miren Y todo lo que logró dice. repetir también su experiencia propia, su empatía, a punto de políticas tales que fueran totalmente disruptivas. Un dato que a mí me encanta, que ayer en el Día de los y las Trabajadoras lo puse, que era el hecho de que dentro de lo que era la Fundación Evita, largaron la escuela de enfermeras, que subió el número de enfermeras de 8.000 enfermeras a 10.000 enfermeras en un lapso, chicos, de 4 años, nada. Que estaban también en el marco de, o sea, fue una, ¿cómo se puede decir? Como una acción política en conjunto con Ramón Carrillo, y dentro de esa escuela de formación lo que se privilegiaba era el ingreso de mujeres de bajos recursos, mujeres humildes, también por la lógica de la independización, ay, no me está saliendo la palabra porque tomé mucho gin tonic, sepan disculpar, pero independizarse políticamente y lograr otras herramientas para poder tener otro tipo de ascenso social. Y dentro de esa escuela de formación de enfermeras, toda la organización jerárquica estaba compuesta por mujeres, toda la dirección eran mujeres. Eso también es recontra destacable, porque dentro del ¿Y esquema a de dónde nos poder, lleva esto? ¿Y a dónde nos lleva esto? al Partido Peronista Femenino. Ah, que Como decía, es muy interesante eso que planteaste recién, que todo el esquema estaba conformado por mujeres y lo manejaban las mismas mujeres. Ese mismo esquema lo llevó a la conformación del partido, al Partido Peronista Femenino, que podrás contar de las unidades básicas. ¿Cómo funcionaban las unidades básicas? hoy estábamos hablando con el amigo Dani Alves, porque se ponía con voz de conductora. Y bueno, como me decía muy bien Daniel Alves, es que había una distinción dentro de las unidades básicas, obviamente algo dentro del esquema de poder del peronismo, que es vos, toda la construcción que tenía más que ver con el esquema sindical e incluso también con la cuestión femenina y el Partido Peronista Femenino, era que las unidades básicas llevaban el nombre de Evita, María Eva Duarte de Perón. Y dentro de esas unidades básicas tenías también la Para, diferenciación entre que se las que eran hacían en las casas, en los hogares. La gente ahí tenía ofrecía la sus diferencia hogares. sindical y el esquema también de las mujeres que hacían sus unidades básicas dentro de su hogar, en su living, en su garage, en cualquier espacio que tenían. Estamos hablando de la politización del hogar. Es decir, no solamente las mujeres pasaban a tener un rol político, sino también la politización del hogar. Y dentro de ese esquema de poder, dentro de esas unidades básicas, estaba prohibido que Sí. ingresaran hombres. Los hombres no podían entrometerse dentro de la vida política femenina, porque cumplía de varias funciones ese tipo de medida. Una era que las mujeres se sentían inhibidas por los hombres. Estamos hablando de un esquema de poder sumamente patriarcal. Entonces, para poder empoderar a la mujer, tenía que tener su espacio propio de construcción política. De ahí también la raíz del Partido Peronista Femenino, donde en realidad la mujer, como sujeta política, tenía que tener su espacio propio, y en el cual el hombre no podía entrometerse. Y no estaba atado al Partido Peronista masculino. Tenía Totalmente. la libertad y la independencia. Metieron, en la elección del 51 metieron 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales, y en total hubo como 80, 90 legisladoras a lo largo y ancho del país. Un disparate, Ese estamos nivel, hablando del año 1951.
Ese nivel de mujeres dentro de las legislaturas no se logró equiparar hasta los años 90, donde se sancionó la ley de cupo. O sea, dense cuenta el nivel de adelantada que manejaba, que logró ese tipo de fenómeno político. Y no solamente eso, Evita fue una de las primeras en hablar de la remuneración del trabajo doméstico. Sí. De otro planeta. Sí. De otro planeta. Sí. Tengamos en cuenta que esto no se hizo por ley. Todas estas mujeres que ocuparon cargo lo hicieron porque tenían la manija, el poder. Hoy diríamos porque tenían la lapicera. Claro. Había una atracción de poder real. Las mujeres tenían la lapicera, que es, bueno, si lo traemos acá, después podríamos hacer un análisis del presente, pero no nos queremos meter en quilombo. Pero sería muy interesante. Sería muy interesante que el movimiento femenino organizado tenga la lapicera y pueda elegir, según las características y las necesidades del movimiento, las compañeras que ocupen los espacios. Totalmente. Es que en realidad la construcción de poder que se logró en ese entonces, obviamente estuvo signada por la condición de dualidad de liderazgo que se dio entre Perón y Evita. Perón y Evita eran totalmente pares. A mí me molesta mucho cuando tratan de diferenciar como el peronismo y el evitismo, como no existe. Evita decía, la muerte por Perón, la vida por Perón, era como, había una cuestión intrínseca entre ambos, un reconocimiento. Evita era una cuasi vocera de Perón, y hasta incluso en una primera instancia era la forma para llegar a tener determinado peso político específico que te permitiera tener un contacto con ese tipo de esquema. Entonces Evita terminó siendo el puente, ¿cómo se puede decir? La mediadora entre determinados sectores marginados por la política tradicional y que se vieron incluidos en esta... Totalmente. Ahora, es muy interesante remarcar eso de que eran una unidad, Perón y Evita. Y si lo llevamos a un plano de organización, Perón era el conductor estratégico. A veces lo decía él, que él quería ser el Lenin de la revolución, y ella era la táctica. Ella era la que iba y hablaba con los obreros, hablaba con el pueblo, pero en el estratégico. Y además manejaba las riendas del poder, que es un quilombo. Y Evita con el pueblo, a través de la fundación, llegando a los más humildes, a través de los sindicatos, llegando a los obreros, a través del partido, llegando a las mujeres organizadas para la lucha política. Estaba en todos los frentes Evita. Estaba, digamos, en el campo de batalla. Era un general de batalla, no era Napoleón de escritorio. Ella estaba en el campo de batalla. A mí algo que me parece muy simbólico en torno al rol que ocupaba Evita es el tema de la foto presidencial. Fue inédito la foto presidencial de Perón, en la cual se encontraba la primera dama partícipe de esa foto presidencial sin estar casados, y no solamente eso, sino que ocupaba el rol de estar sentada en el sillón, que algo que era natural después dentro de las fotos presidenciales era que la mujer estaba parada y el hombre sentado. En este caso no. Evita tomaba como el plano, por decir de una forma, de protagónica, y Perón parado atrás de Evita, lo cual era sumamente simbólico en torno al rol que Perón le daba a Evita dentro de esa construcción de poder. Sí. Y que era lo que querían demostrar, es que eran pares. Esa es nuestra concepción humanista y cristiana, que somos todos iguales. Somos todos iguales en nuestras condiciones de seres humanos, pero diferentes en las posibilidades. ¿Sí? Por eso quizás hay que darle un poco más de ayuda a los que tienen menos posibilidades y no tanto a los que tienen muchas posibilidades. Somos iguales, pero diferentes. Iguales en nuestra naturaleza, pero diferentes en nuestras posibilidades y en nuestras realidades. Es que era consecuente hasta en esos detalles que planteaste vos en lo de la foto. Consecuente con su ideología y con lo que hacía. Y ahí también se ve marcado el rol, o sea, cómo Evita va creciendo en términos de poder y cómo también dentro de la cúpula política compuesta por hombres, también hay una aceptación de ese rol de Evita. Algo que me parece recontra interesante es cuando Evita asume como primera dama,
rompe con ese rol tradicional de primera dama basada solamente en la caridad y empieza a tomar una construcción política en específico, incluso tomando la oficina dentro del Ministerio de Trabajo, que vendría a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, Claro, y sí, desplazando a Freire, totalmente sí, aceptado por el ministro, pero es como toma un lugar de poder tradicionalmente ocupado por hombres y que una primera dama nunca se hubiera formulado adoptar. Entonces realmente es sí, disruptiva porque reformula el rol político de la primera dama. Es políticamente activa y reformula el rol de la mujer en la política, lo que hablábamos, la politización del hogar, el rol de la mujer no solamente como ama de casa, porque muchas veces dentro del esquema feminista se habla de que todo el tiempo se pone el rol de la mujer en torno a la familia, a la maternidad, pero si ustedes se ponen a ver, hay una cuestión de inserción laboral dentro del esquema del peronismo en las mujeres que es inédito, incluso es el mayor crecimiento de mujeres insertas dentro del mercado laboral dentro de esos años. O sea, hay un crecimiento que es totalmente exponencial, que tiene que ver, como decíamos, con la creación de la escuela de enfermeras, con la cuestión de las máquinas de coser. Hay una lógica de la sí, mujer trabajadora. claro. Verdad número 4 de la verdad del justicialismo peronista. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres que trabajan. Que trabaja. Todos tenemos que laburar. Todos tenemos que laburar. Por eso, la mujer, Perón decía que la mujer, para la cultura de la época, era un mueble más de la casa. Y yo lo que hice era sacarle que tenga un rol activo, primero dándole de los derechos civiles, como es el voto femenino, que es clave en todo esta concepción, porque estuvieron reclamando durante 40 años, pero Perón, ni bien asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, arma una secretaría, una comisión pro voto femenino en el año 44. ¿Sí? Perón asume en junio del 46. Ya en el 44 crea la Comisión Pro Sufragio Femenino, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea que ya se venía esto. Después tomó las riendas y le dio el derecho de votar, cosa muy resistida por la cultura de la época, que tuvieron que hacer Sí, propaganda, que hay videos. Bueno, y ¿no hay un video en YouTube que hacen una recreación del debate? del debate, que es Que te dan ganas de fantasmagórico, pegarle una de piña. miedo. Ay, sí, qué La- gente del mal. No, es tremendo. pero, Y no solamente eso, porque yo creo que también algo para revalorizar dentro del esquema del peronismo, que muchas veces es estigmatizado bajo cuestiones de machismo, mismo también por dichos de Evita, cuando habla en contra de la feminista, pero en realidad hay que poner en contexto que habla en contra del feminismo inglés, que tiene una cuestión liberal y que también no tiene conciencia de clase. Es eso, vos tenés a Alicia Muró de Justo, que obviamente era una sufragista y una actriz política de la Concha de la Lora, pero sin embargo, Evita lo que hace es tener empatía y resignificar a las clases populares e incluirlas dentro de ese esquema político. Logra interpelar el rol político de todos los sectores, no solamente de un sector burgués. Entonces, hay discursos que son increíbles que obviamente no nos alcanza el tiempo ni tampoco el formato para poder replicarlos. Pero ¿qué habla de eso? Habla, como decíamos hoy, es la primera que habla de remuneración del trabajo doméstico. Entonces, sí, sí, realmente sí. había una conciencia del rol de la mujer en términos sociales, como la sostén de, como la partícipe de, y rol fundamental dentro de la patria, que es único y es Sí, inédito sí. para la época. Es inédito. Y un detalle que se me había pasado, el tema de las unidades básicas del Partido Peronista Femenino, estaban las unidades básicas, las comunes, que eran amas de casa, empleadas domésticas y trabajadoras rurales. Y las unidades básicas sindicales, que eran Sindicales. trabajadoras obreras. Trabajadoras obreras. Así que estaba un poco también ahí reunido el tema del flujo de la trabajadora dentro del Partido Peronista Femenino. O sea, se iba un poco. Por ejemplo, en Santa Fe había más de 700 unidades básicas. Era una locura. Y todo lo organizó Evita. Agarró, eligió 26 censistas en el año 47 y las mandó una a cada provincia para que organice el partido. Y en un año y monedas organizó todo el partido. Una locura. Bueno, eso mismo dentro del esquema del voto femenino, tarda tanto en aplicarse por la lógica de que no había ningún censo. Entonces, lo censitario queda también en manos en gran parte del partido peronista femenino,
como que también ahí está la acción política como para incluir a todos los sectores y también a todas las mujeres del país. Y Bueno, acá bueno, acá dice vamos, Evita rayito cambió de el sol, totalmente. paradigma de la reina del trabajo y dice hogares para madres solteras. Acá vamos a tirar freno de mano y a Perón, tanto a Perón como a Evita los unía mucho más que el amor, sino que también tenían ciertas características de lo que fue su infancia, de que no fueron infancias muy felices las que tuvieron. Perón viviendo en la Patagonia, ella luchando, luchando para salir de la pobreza con su madre laburando, y Perón y Evita eran hijos de madre soltera. Bueno, si uno, yo siempre remito a lo que vendría a ser el Por turismo eso, peronista. Para mí es recontra por eso interesante, por ejemplo, la en rock, reivindicación de los hijos ilegítimos, que los padres se totalmente, tenían que hacer cargo. Y después, a través de la fundación, las casas para madres solteras. Que la madre soltera en esa época, ahora es algo común, pero en esa época eran como la totalmente basura bastardeado, de la sociedad. Sí, lo mal sí, era algo visto. Bueno, inmoral. si uno va a Inmoral. Perón en Roque Pérez, era un rancho, realmente estaba reconstruido, es un lugar de extrema pobreza, y a mí me encanta la biografía de Perón de Norberto Galazo, habla bastante sobre eso, yo soy muy fan de Norberto, y Un realmente capo. no fue una infancia fácil, tanto la de Perón como la de Evita, ya contamos más o menos la de Evita, pero Perón pasó exactamente lo mismo, donde él tenía a su mamá Juana, con su papá que tenía una relación bastante particular, en la cual incluso la fecha de nacimiento de Perón es bastante discutida, porque los registros son un desastre, donde primero está anotado como Perón, no me acuerdo del apellido de Juana en este momento, bueno, no importa, no me acuerdo si era Pérez, no, tenía un apellido así como bastante normal, y después está anotado por el padre, después anotado por el padre y la madre, después se casan, pero es un quilombo. Y después, como dijo bien el Vela, se van al sur, a un lugar en la Patagonia totalmente inhóspito, que ahí es donde Perón incluso logra aprender lenguas indígenas, y ahí tiene un libro muy interesante que escribió durante su carrera como militar. Y bueno, como El dijimos, de Evita toponimia araucania. pasó las malas, y mismo su padre, cuando fallece, la mamá lleva a todos sus hijos al velorio de su padre y se pelea con la familia, como digamos, Tal de cual. origen, o por lo menos la aceptada socialmente, la primigenia, para que los hijos puedan entrar a despedirlo al padre dentro del velorio. Y con la mirada de toda la gente dentro del velorio, juzgando a esos pobres 5 pibes que entraban a despedir a su papá, que encima los había abandonado, ¿no? Sí. O sea, ya desde Juana Sosa era la eh, madre. ¿cómo? Juana Sosa, ahí está. No me sabía el apellido, Juana Sosa. Él había sido anotado como Juancito Sosa. Juan Sosa. Claro. Y viste que siempre está como la disputa si qué día nació, qué año, porque también en esa Bueno, época. acá hay gente mirando el Saladillo que tienen toda una teoría interesante, porque los de Saladillo viven al lado de Roque Pérez, Y de y Lobos. se han hecho muchísimas investigaciones con respecto al origen, pero es algo anecdótico. Hay Sí, realidades que es algo anecdótico, pero hay ¿sabes? realidades que La dan la pauta cantidad, de que fueron determinando la personalidad de cada uno. Evita con su totalmente. infancia y su vida, que se escapa a los 15 años para hacer su carrera de actriz, Perón viviendo en la Patagonia, sin amigos, con amigos de los perros, por eso amaba tanto a los perros, que después se viene acá, a, antes de en la preadolescencia, se viene a vivir con unas tías, a estudiar en la escuela de guerra, y lo Acá la tildaban gente pide de... la Palomo. No sé cuál es la teoría de Palomo, el saladillense. Claro, no, hay otras teorías, pero eso es para charlarlo largo y tendido. Acá el compañero sureño Darío Varas dice que Perón no nació nunca, se fenomenizó. Bueno, Qué divino. a todo esto el compañero Palomo decía que había poco alcohol. Yo, Palomo, acá tengo un gin tonic. Sé que parece agua, pero no, estoy sumamente en sintonía con No, el yo me quedé sábado. con el vaso. Toma agua, encima en vaso de whisky, chicos. Perón estaría horrorizado. Dicen que es agua. Dicen que es agua. Dicen que es agua. Según Lucas, es esperidina.
Lucas Esteves por ahí pide esperidina para Sicardi. Pero bueno, Eh, siguiendo. Nos eh, quedan 10 minutos. ¿Cómo Nos se pasó quedan 10 volando? minutos. Sí, sí, porque hay mucho para hablar. Los peronistas tenemos mucho para decir. Por eso no nos Siempre. alcanza una hora. Instagram. Hace dos. Y se No quedan seas- todos remanija. Estas Tendría que charlas haber se quedan todos remanija. Después te escriben, sido. qué remanija. Manija. Bueno, voy a contar una anécdota que cuentan sobre Evita. Dice, por un azar del tránsito, el auto y la custodia en el que iba Evita con una comitiva, el auto y la custodia se detuvieron en una esquina. Frente a un banco, en la calle Cerrito, había una viejita mal entrazada, llorando y hablando con unos curiosos. Eva dio la orden de esperar y bajamos. La viejita no entendía ni sabía explicar qué le exigían en la sucursal del banco y la razón de que no le pagasen su jubilación. Le mostró a Eva el documento y entraron al edificio bancario. Eva caminó a lo largo del mostrador principal llevando por el hombro a la viejita llorosa. De pronto se oyó su voz terrible, paralizando a los cagatintas y a todo el movimiento del banco. Desde el gerente hasta la ordenanza, les dijo, díganme, señores, ¿quién de ustedes fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que vuelva mañana? No sé, no se iba con vueltas, Evita. Al pan pan y al vino vino. Y durísima, ella bramaba contra los burócratas, contra los obsecuentes. Evita era una mujer simple, por eso estaba la Fundación Evita, porque la Fundación Evita no tenía burocracia. Y podemos caer en anécdotas que cuenta Jaureche, con los pedidos que hacía Evita al Banco Provincia, cuando Jaureche era presidente, que tuvo un par de problemas con Evita. Ella detestaba la burocracia en cuestiones de justicia social. Después hay otra anécdota de que una vez le cuentan de que en la guardia de un hospital ahí en Capital no atendían de noche porque los médicos dormían. Y Evita se calentó y dice que un día fue a las 3 4 de la mañana con una amiga y se quedó una hora esperando en la guardia a ver si lo atendían. Y la mandaba a la mina, decía, decile que te atienda. No, no, que el médico está durmiendo. Bueno, dice que a la hora la mina saltó y los hizo despertar a todos los médicos y los recagó puteada de arriba abajo. Tremendo, la amo, boludo, la amo. Cada día más. Es, eso era Evita. Eso era Che, Evita. Y Vela, acá eso la tenemos gente, el público, primero, Eber Güello me dijo que Perón no tomaba alcohol, lo cual es verdad, pero yo creo que Perón hubiese querido que tomemos porque siempre reivindicaba la felicidad del pueblo. Y para mí alcohol es felicidad. sí, sí, Otra yo de me las quedo. cosas, acá la gente está pidiendo que cuando se termine el vivo hagamos otro. No sé qué estás opinando al respecto, yo te la tiro. El público pide más todo el tiempo. De última podemos armar otro día, pero no sé, yo igual estoy a Sí, disposición. pero no, no les alcanzó, no les bastó con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué, No hay qué dice el pueblo? ¿viste? Uno se ¿Qué queda dice el con pueblo? hambre de más. Pero hoy es Bueno, sábado, tienen que salir. voto uno que Vayan a una sigamos cervecería, algo. terminando la hora. Así que comenten, vot uno lo que quieren que armemos otro, vos dos lo que no, ya no puedo ni hablar, chicos. Así que bueno, eh, siguiendo con la lógica de lo de Vita, claramente la mina era imbatible, algo que me parece también sumamente Sensibilidad social y práctica, no estaba ahí que mandaba. Ella iba, ponía el cuerpo, iba y se peleaba con el gerente del banco, se peleaba con los médicos. Era combativa, era terrenal. Bueno, el caso del paro de ferroviarios en el 51. ¿Quién fue a totalmente. desactivar? Con el cuerpo. Evita ¿Quién fue a ahí desactivar? presente, Ella. puteándose. Puteándose contra los comunistas que quedaban dentro de Unión Ferroviaria, que recagó a puteadas también. Yo no sé, algunos cuentan de que hubo piña, pero a más de uno los corrió de Evita, tildándolos de que les jugaban a favor de los Contreras, o sea, de los gorilas y de la oligarquía. Eh, y a un banderillero, lo corrió al grito de así que sos bolche vos, con esta actitud le decía. No, 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 Tremendo. no. Tremenda, un carácter. Estamos hablando de que era una mujer muy menudita, flaquita, petitita,
con Más para leer rasgos, caracteres, con, por lo menos estéticos que se planteaban, ¿no? claro, pero Yo a imagínate veces una de rubiecita que se te planta ahí, vos que sos un pistolero, sindicalista, ¿sí? Que no sabes a cuánto te cargaste, y se te aparece la señorita esa, la señora esa, y te empieza a correr y a decir, Bolche, la puta que te parió. Así que imagínate lo que es. O sea, acá No, dicen que se habló totalmente. poco del Partido Peronista Femenino. Tratamos de, De tratamos de sintetizar. tocar, sí, sí, porque hay mucho para hablar de Evita, porque Evita fue, y lo dejamos sintetizado, Evita fue la mitad de la revolución. Muere Evita y empieza a declinar la revolución. Perón pudo surfear la ola durante 3 años, no más. Se quedó. Ustedes, Todo esto lo pueden si te pones a ver. hablar del partido peronista femenino, es como, si vos te pones a pensar, en un mes se abrieron más de 20 sedes. Es como, es una locura el partido peronista femenino. Tiene un nivel de tela para hablar, es muy grosso en términos de fenómeno político. Porque te pones a pensar a la mujer, Sí, ya en sí, sí mismo Evita desde su rol de primera dama, disruptiva en torno a las acciones políticas que cometía, y ya armar un partido compuesto enteramente por mujeres, con una ley sancionada hacía nada, es una locura. sí, sí. Bueno, siempre cuento el tema de la Liga Dama de Casa, que la crearon ahí en la época del peronismo, en el año 50 y pico. Después del año 52 creo que fue el año de la organización, que quiso sindicalizar hasta los perros, los gatos, todo. Bueno, y una sindicalización de las amas de casa fue la Liga de Amas de Casa, que a lo que apuntaban era al control de precios por en la época del agio. Bueno, nosotros lo hemos vivido ahora en cuarentena, lo que hacen los comerciantes, que se aprovechan de la necesidad y te suben los precios. Bueno, en esa época había crisis por unas sequías en Argentina y las compañeras de la Liga de Ama de Casa estaban ahí controlando los precios. Y si no, iban y te acusaban con Perón. Y te cerraban el local en esa época. Y tenían unidades básicas, la otra vez estuve leyendo, tenían unidades básicas, por ejemplo en Capital estaba la más importante, que tenían guarderías, tenían escuelas, hacían apoyo escolar, tenían Y guarderías para hasta las mujeres trabajadoras, todo gratis, ¿no? y llegó un punto donde las unidades básicas terminaron incluso articulando con lo que fue la Fundación Eva Perón. Era tal también el esquema, algo que me parece muy interesante, como las mujeres de ese lugar, porque es un fenómeno que se da en el Partido Peronista Femenino y en las unidades básicas femeninas. O sea, el rol de la mujer en torno a la justicia social y la asistencia social desde el punto de vista, obviamente, de la justicia social, es mucho más marcado que en el rol del partido masculino. Entonces, las unidades Sí, básicas femeninas articulaban directamente con la Fundación Eva Perón, e incluso los cuadros que se iban formando, porque lo que fue la escuela de enfermeras, no solamente tenía la educación a lo que fue en torno a la cuestión sanitaria. Si no se las formaba sí, para situaciones en específico, como eran casos de guerra, conflicto interno, como que ya tenían un bagaje de asistencia no solamente sanitaria para un hospital, sino también para situaciones de crisis y también una formación política. Había 3 materias en específico que estaban totalmente compenetradas a que las mujeres se construyeran como cuadros políticos, porque después pasaban a copar cargos dentro de la dirección de lo que vendría a ser la escuela esa y también de la Fundación Eva Perón. Y eran quienes también se constituían como cuadros que pasaban a formar parte del Partido Peronista Femenino y a ocupar lugares de poder. Entonces, no estamos tal cual. hablando solamente que se politizaba a las mujeres que ya estaban politizadas dentro del esquema de las trabajadoras, sino también estamos hablando de mujeres que eran de un espectro humilde, que se las formaba, se les daba un trabajo, una vocación, y esa vocación tenía una visión comunitaria y patriótica, que era clave. Sí, Por acá tengo sí, un sí. texto que me parece increíble, que habla sobre un texto para una alumna. Si les parece, lo leo Bueno, así. creo que en Vamos un cambiando. minuto, ¿Qué creo que hacemos? un minuto nos queda. Había Y muchos ahora se va a cortar. Y ¿Armamos abro otro? otro vivo, armo Sí. otro vivo y hablamos media hora, no vamos a estar 1 hora. No Dale, queremos que aprovechen quede para satisfecho. armarse Fernet, Pero servirse birra y ármense, esas cosas. ármense. No tienen que quedar satisfechos, tienen que quedar manijas para los próximos vivos, porque tenemos como 30 vivos para Total. adelante.
Nos queda mucha Bueno, cuarentena. nos queda mucha cuarentena, compañeros y compañeras. Quedan 27 Che, los segundos. Bueno, chao. del vivo de ahora, no sean garcas. Dale. Ahí va el otro vivo. Chau, chau. Ah, están todos re manijas. Qué hijo de pobre. Me queda medio vino, dicen. ¡Lu! Luz está cargando el vaso. Bueno, ahora vamos a seguir y vamos a hablar un poquito del Partido Peronista Femenino. Después vamos a hablar un poquito de las obras que hizo la Fundación Eva Perón. No, no. Sí, hasta las 5. Luz, pedí. Ahí está. Un, dos, tres, probando. Sí, Te me escuché contaron que mientras te llamabas. me contaron que fuiste a cargar el vaso. Igual estabas en lo cierto, fui a buscar hielo. Ah, viste, tardaba mucho. Sí, sí, fue justo un Bueno, momento clave bueno, logístico a, para recargar. a pedido y a clamor del público, por aclamación popular, vamos Sí. a extender esta charla y vamos a tocar o ampliar un poquito todo lo que pedían. Vamos a ampliar el tema de, del Partido Peronista Femenino, vamos a ampliar el tema de la actividad de la Fundación Evita, cómo se peleó, de dónde nace la Fundación Evita, qué relación tenía Evita con el sindicalismo. Porque a mí me gusta ser molesto, me gusta tirar títulos así polémicos. Tópicos. Siempre digo, sí, me encantan los títulos polémicos que generen disturbios. Siempre digo que el sindicalismo peronista no tiene papá, que tiene mamá, que tiene madre, y la madre fue Eva Perón. Eso, por lo menos en mi visión, es lo que fue esa madre espiritual que le dio fuerza. Hasta el mismo Perón decía, a mí los trabajadores no me daban pelota, hacían todo lo que le decía Evita. Eso lo decía. Bueno, es que incluso a mí me parece muy interesante, bueno, no sé si vieron, pero recomiendo ver Perón, Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, el gran compañero Leonardo, ya no puedo ni hablar, Leonardo Fabio, y hay una imagen muy interesante que es en el acto en el cual la CGT reclamaba que Evita fuera parte de la fórmula presidencial, y la cara de Perón como un quilombo que me van a armar a esta fórmula, pero claramente el sindicalismo la reclamaba, y Evita tampoco sabía cómo lograr articular eso, porque sabía lo que implicaba que la fórmula sea Bueno, Perón-Perón, y también eso por su tiene, situación de salud. eso tiene toda una explicación. Estamos hablando de que el tema de la fórmula se da en el año 1951, un año agitado. El año 51, Perón sufre su primer golpe de Estado polenta, ya para el 28 de septiembre de 1951. Todo esto se da en el marco de la pronunciación por parte de la CGT de la candidatura a vicepresidenta de la compañera Evita. Ahora, ustedes podrán decir, pero ¿qué tiene de malo que Evita sea vicepresidenta? Tenía todo, era todo lo malo para la oligarquía. Era la actriz prostibularia, ¿sí? Ella Prostibularia. era la hija ilegítima, era la pobre
de venida en clase poderosa, en política, era todo lo malo. Y encima defendía a los pobres. Y bardeaba la Y le quería, oligarquía. y le quería quitar los privilegios a la oligarquía para beneficiar a los pobres. Era todo lo malo. Y una cosa más, era mujer. ¿Qué pasaba si Evita? ¿Qué pasaba si Evita era vicepresidenta? Si llegaban a matar a Perón por la ley de acefalía, quedaba como presidenta y como Eva Perón. cabeza de las Fuerzas Armadas. O sea, todos los militares iban a responder a una mujer. Inconcebible. Y hoy lo que me decías, Entonces, Vela, que era destacable, que Evita tenía prohibida la entrada, ¿dónde? bueno, esto lo tenemos, esto está buenísima esta anécdota. Esto es así. Perón empieza, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a sacarle y a tocar los intereses oligárquicos. ¿Sí? Bueno, eso es la historia, lo sabemos todos. Entonces empieza a caer un poco mal en ciertos sectores de la oligarquía. Pero lo que empieza a romper mucho las pelotas es cuando Perón se pone en pareja con Evita. Y se va a vivir sin casarse al mismo departamento con Evita. Eso ya le cayó para el superorto a toda la oligarquía y a la plana mayor militar del ejército, que eran muy Sumado moralistas. que en todas las reuniones que había dentro de la casa de Perón, Evita participaba, obviamente en un comienzo sin opinar y estando atenta por ahí a las necesidades de Perón, tipo Perón le pedía una lapicera y iba a buscar hasta que en un momento empezó a tener un rol más participativo y obviamente a los hombres macho alfa, patriarcales, militares, le rompía soberanamente las pelotas, que encima una mina, encima ilegítima, encima prostituta y actriz ahí metida. Pará, encima estaba presente en las reuniones y opinaba. Y opinaba, Perón le daba el qué para que opine. En un primer momento era tipo cabizbajo. Después, cuando empezó a tomar un rol protagónico, era insostenible. Sí, sí, sí. Acá entonces, pregunta Cucharita de Viento si hay algo similar en algún otro país. Sí, hubo, pero no en tal magnitud. En este momento no recuerdo los nombres, creo que lo tengo en algún anotador por allá. La verdad, yo no soy muy buena y menos con alcohol encima. Pero para el próximo vivo traemos toda la data. Sí, quizá bueno, no nos vamos a meter porque no vamos a entrar en quilombo sábado. Se polemiza. No queremos polemizar. Por favor. Hoy no. Hoy no, estamos así, charlando. Entonces, Perón ya venía cargando odios por parte de la oligarquía. Pero la oligarquía es media bruta y hasta bastante estúpida en ciertas cuestiones. La gota que rebalsa el vaso fue cuando un amigo de Evita es nombrado como la cabeza del correo en principios de octubre del 45. 44. Nicolini. 45. Nicolini, sí, en el 45. Octubre claro, porque después de ahí octubre del 45, claro. Y fue la gota que rebalsó del vaso. ¿Por qué? Porque ese cargo estaba reservado para un oficial del ejército. Y aparte, Perón, a Nicolini. ¿Qué? Íntimo era un amigo de... Claro, íntimo amigo de Evita y fue el que le dio el laburo a la hermana en Junín, por eso se mudaron a Junín. Era una persona muy importante dentro de la historia de Evita. Entonces, hay un levantamiento en Campo de Mayo, para que renuncie Perón. Además había otra cosa. Cuando Perón era ministro de Guerra vivía en Campo de Mayo. Campo de Mayo, digamos, están todos los oficiales del ejército y está en San Miguel. Es un campo gigantesco de muchísimas hectáreas. Bueno, es como el lugar del ejército. Perón, cuando era ministro de Guerra, vivía en Campo de Mayo y llevaba a esta actriz, hija ilegítima, la llevaba a Campo de Mayo. Entonces lo odiaban a él y a ella. Y a Evita. Bueno, entonces, antes del renunciamiento de Perón, que es el 9 de octubre, que lo fletan directamente, después todo esto explota cuando lo designan a Nicolini, porque estaba relacionado con Evita. O sea, fijémonos, ¿no? La importancia de Evita en todo el relato histórico.
Entonces, a Perón lo echan, Perón le pide que salga por cadena nacional el 9 de octubre, cuando se despide de la Secretaría y Previsión, con 30.000 personas, da un discurso terrible, de Magnífico una ese hora discurso. que está en YouTube, que juega para Recomiendo la que lo vean. tribuna, que dice, si yo tengo que salir y luchar con ustedes y hacerme sindicalista para luchar, yo voy a estar con ustedes. Es como magnífico. Bueno, y después se dio todo lo que sabemos hasta el 17 de octubre. Pero bueno, fue esta relación con Evita que hizo que la oligarquía explotara en contra de Perón. Después, más adelante, Perón tenía, siendo Perón presidente, Evita tenía prohibida la entrada a Campo de Mayo. Esto contado por su peluquero personal en un libro que escribió. Evita tenía prohibida la entrada a Campo de Mayo. Así que imagínense el odio que tenían la oligarquía del ejército, la guardia pretoriana de la oligarquía, en contra de Evita. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Al levantamiento de 28 de septiembre del 51. Evita el 31 de agosto, o sea, un mes antes, hace el renunciamiento histórico. Y ahí los militares se quedan sin argumento para hacer el golpe de Estado y pierden fuerza. Así que no se sabe el tema del renunciamiento histórico, si fue una estrategia o qué mierda fue. Algo que también es recontra interesante en torno al rol de Evita y también su cosmovisión, que algo que hablábamos al principio del vivo anterior, tenía que ver con esa lógica de en torno a lealtad y traición y cómo ella concebía la vida por Perón, que está comprobado que Evita compró armas bueno, la Fundación Evita se encontraba, porque hoy en día es la Facultad de Ingeniería, ahí enfrente de la CGT, armas para, si había alguna situación de levantamiento contra Perón, poder responder. Muy interesante, ¿no? Sí. Cosa que después el día de mañana, o mejor dicho en los 70, fue también medio argumento y por lo cual determinados movimientos tomaron la lógica de Evita Montonera, esa Evita radicalizada como bandera. Y lo tenemos a Bombita Rodríguez cantando armas para el pueblo, armas para el pueblo. Armas para el pueblo, armas. Claro, debe venir desde ahí esa anécdota. Che, ríanse, hijos de mil, sábado a la noche. Nosotros estamos acá sábado 12 y 4. Porque me dijeron, es más, Tato, ahí está, Juan Pablo Batista me dice, es sábado a la noche, hoy es sábado, no te vas a poner así en académico. Me dijeron que no quería poner música. Yo quería poner de fondo unos quería poner música. No. Pero le digo, poné cumbia en tu casa y quedate bailando, déjame hinchar las pelotas. No, quería que haga un show de stand-up. Le digo, pero anda a verlo, había un vivo de un humorista a la misma hora. Anda a ver a ese. Yo le dije a Tato encima, voy a poner música, pero no, puse Evita Capitana y murió mi rol de DJ. Bueno, ahí tienen música. Armas para el pueblo, armas. Bombita Rodríguez, armas para el pueblo. Bueno, entonces continúa con la anécdota. Compra armas, la Fundación Eva Perón. ¿Puedo tirar un dato pequeño? La CGT está atrás de la Facultad de Ingeniería, que la Facultad de Ingeniería era la Fundación Eva Perón, y Evita le compra el terreno ese y le regala el edificio a la Confederación General del Trabajo. Y si vos mirás atrás de la Fundación Evita, hay una salida que da a la puerta de la CGT, que siempre cuentan que Evita entraba y salía de la Fundación y iba a la CGT, de la CGT a la Fundación. Y se funda el 18 de octubre de 1950. ¿Qué está escribiendo? A la gente quiere cumbia, dice. Cumbia, Tato dice, la gente quiere cumbia. Estamos hablando... Le dije, hoy es Evita. Le dije, hoy es Evita, no es cumbia. Llegó la policía. Bueno, y es una realidad. En torno al sindicalismo, ¿no? Su conexión directa. Importantísimo. Que su cuerpo vaya a la CGT. Pero por favor, y hoy saquémosla de la Recoleta, por Dios, saquémosla de ese antro oligárquico. ¿Qué mierda se evita ahí? Con todo lo que contamos hoy,
Es una Igual contradicción que me esté gusta que esté en la la Recoleta, oligarquía. que incomoda. No, tiene que estar en la CGT. Obviamente, su lugar es otro, pero que incomode ahí, que los oligarcas se retuerzan en su tumba, que tiene que compartir cementerio, boludo. No, cambiarle, como hizo Perón. Perón no le fue y le pegó un cachiporrazo en la cabeza. A todos los centros oligárquicos le cambió el nombre. Por ejemplo, lo que es Retiro hoy, antes era la creme de la oligarquía. A ese barrio le puso presidente Perón. No, perdón, 17 de octubre. Y a Recoleta le puso barrio presidente Perón. Entonces, cuando los oligarcas decían dónde vivís, hoy en barrio presidente Perón o barrio 17 de octubre. Lo mismo hicieron con esta ciudad gorila de La Plata, que es ultra radical, que le pusieron Ciudad Evita. Ciudad de Perón. Sí, sí. Y bueno, es muy interesante la historia de Evita porque es la Vamos, mitad del Tolito. peronismo. Es la mitad del peronismo, Evita. Evita es la mitad y encaja en toda la historia. Hay Yo no creo que haya puntos. amistades, para mí es como una cuestión homogénea. Perón y Evita son uno. Y el Sí, peronismo es pero como es Evita. es es la misma persona en dos cuerpos diferentes. Pensaban igual, se manifestaban de diferente manera, pero eran lo mismo, tenían el mismo Por norte, eso el los mismos peronismo que lo valores. lleva en un punto es como, viste, dentro de los espectros peronistas, ¿no? Como un Perón inacabado, un Perón, no sé, como que dentro del espectro de su ser se nota que hay una cuestión de que hay algo que falta espiritualmente. Sí, 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 sí. Que, Es aparte una uno cuando lee realidad. cartas, yo creo que muchos hablan de que las cartas enviadas dentro de cuando él estaba ahí preso en Martín García, tenían un código secreto. Yo creo que es una excusa del machismo para no permitirse un Perón romántico, un Perón enamorado, un Perón Claro, perdidamente enamorado, dispuesto a renunciar a todo por su amor. Porque sí. posta que esas cartas emocionan, donde dice, negrita, yo dejo todo, nos vamos a la Patagonia, nos casamos. Le Hay un estoy detalle, pidiendo, hay un detalle importante, le dice chinita. Y sí, en esa época las chinitas eran patas sucias, eran consideradas como las pobres que se entregaban como de regalo, las chinitas, eran las pobres mujeres. Era un término despectivo, lo mismo que descamisado. Que hubo un autor que totalmente. dice, sí, nos dicen descamisado porque ustedes nos robaron la camisa, manga de oligarca. Hubo un autor que decía eso. Acá me gusta mucho lo que dijo Eve, no vamos por separado, vamos juntos, es esa, Sí, totalmente. sí, sí. A mí No, hay acá, una... bueno, a ver, Sí, eso siempre lo charlamos. Esto no es una cuestión de género, la cuestión de género es la reivindicación de los géneros, la reivindicación, pero hay un estamento superior que es el tema de la liberación del pueblo, la liberación de la patria, la liberación del continente y la liberación del mundo, la patria grande y el mundo universalizado, basado con valores humanos, humanistas, liberación económica para el desarrollo de la economía popular, para el bien común. Eso está por sobre las luchas y las discrepancias eh, internas dentro del movimiento. Pues si no entramos en mezquindades y entramos en egoísmo. Y ahí se carga totalmente. toda la cuestión movimentaria. Bueno, acá Diego comenta sobre el tema de cuando le corta a las viejas oligarcas de la beneficencia, y es muy interesante Bueno, porque muchos hablan de cómo el germen de Eva en determinadas cuestiones surge a raíz de que las mujeres que estaban en el control de esa beneficencia, que generalmente quedaba a la presidencia de las primeras damas, y le niegan esa presidencia a Eva Perón, obviamente, por no estar casada con Perón, y por tener ese rol de ilegítima y todo eso, la pobreza, y ahí Evita donde dice, sí, no me van a dar la presidencia, yo voy a tomar mi rol y voy a liderar esto. Y ahí es donde surge la Fundación Eva Perón. Obviamente, ¿viste? Cuando decís es inchequeable, no tengo dudas, pero tampoco pruebas, eh, pero claramente es no, así. Cuando hablamos de sí, sí, liberación de los pueblos, también de Latinoamérica, de la patria grande, tiene que ver con esa cuestión de la dignificación de esos sectores populares que están totalmente relegados, esos sectores a los cuales ambos dos pertenecieron y que logran sí. tener una cuestión de empatía porque lo vivieron.
Sí, es una realidad. Ahí estoy buscando cuando ella se pone a hablar, porque existía en Argentina que las primeras damas estaban en esta sociedad de beneficencia, que en realidad lo que hacían era caridad, le tiraban limosna a los más Lo que pobres sea. y de un regalito y a la mierda. Eso era, Claro. caridad, que ahora voy a leer una frase de Evita que es terrible cómo trata eso. Bueno, y en términos Ah, anecdotarios, acá, Evita se sienta, tiene, se sienta, Evita ya vicepresidente, se sienta y habla con la presidenta en 1946, se sienta con la presidenta de la Sociedad de Beneficencia de la capital y le dice la vieja esta oligarca a Evita, señora, hemos pensado apoyar a partir de ahora su trabajo y para empezar, acabamos de programar una partida de bridge en el Plaza Hotel. Dice que la señora no pudo terminar la frase porque cortante, Eva le dijo, eso no, han de saber que ustedes en este país se ha terminado para siempre el tiempo en que dolor de los pobres sirve de entretenimiento de los ricos. Buenas tardes, señora. Así se concluyó la sociedad de beneficencia. hermoso. Y dice, porque la limosna para mí siempre fue un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlos nunca satisfechos. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. Y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. Tomá, Toma pavo. No, totalmente. Por eso Eva, cuando gigantesca, se plantea gigantesca. generar determinadas acciones políticas, siempre piensa en lo mejor, viste que siempre está la anécdota de para lo que eran los orfanatos, las cortinas más caras de seda, las camas más lindas y los colchones más rígidos, mismo las casas, lo que vendría a ser los complejos de casas tenían un tipo de vivienda americana, la típica del asado con parquet, por una Sí, cuestión de que sí, vamos sí, a sí, sí. darle lo que se merecen. ¿Por qué esto es de ricos? ¿Por qué este sector social tiene que conformarse con algo horrible como los monoblocks y no puede tener un tipo de vivienda que realmente reconforte el alma? A ver, Lo me que pueden pasa es que costar está, tantos millones más, pero en realidad estamos hablando de dignificación, ellos se merecen ser iguales. A mí me lo que pasa encanta, es que dentro de es un las anécdotas de pensamiento. los políticos actuales, Sí. la de Moyano, que cuenta la primera vez que accedió a una vivienda digna, Ah, donde genial. estaban asustados por lo que era una ducha. Nunca en su vida habían sabido lo que era una ducha. Él con 8 años salía agua y se aterrorizaba por ese tipo de cosa rara de metal que despedía agua y resulta que era para bañarse. Sí, sí. Dice que tenían 7, 8 años y miraban la ducha y salían corriendo porque les daba miedo. Es increíble, boludo. Porque hoy en día es algo que nosotros tenemos recontra naturalizado, por lo menos nosotros les privilegiades y pudientes. Sin embargo, ¿cuántos lugares dentro de la República Argentina, gracias a la crisis que se dio sostenidamente dentro de los años 90 y luego con estos 4 años de macrismo que se profundizó y se sacaron todos los logros anteriormente logrados, hay casas que realmente todavía no conocen ese privilegio de tener una ducha, de no tener un ¿Eh? baño, porque todavía en Acá, Argentina existen las viste, letrinas. bueno, acá se les tiene que poner la piel de gallina. Esto es una anécdota que cuenta Hernán Benítez, que era un cura que la acompañaba a ella a todos lados, la acompañó a Europa, y él comenta cuando la acompañaba a hacer laburos con la fundación. Dice, yo la acompañaba a veces en los barrios suburbanos, en noches frías de invierno, a llevar medicamentos a un enfermo, y entraba con ella en una casita humilde. En una cama, un señor mayor jadeaba con dificultad, y en su rostro se veían llagas profundas, purulentas. Ella entraba, saludaba a todos, dejaba los medicamentos sobre una mesa y luego se acercaba al hombre para darle una palabra de aliento y lo besaba en la cara. Y yo, pastor de Cristo, que había estudiado el Evangelio en el Colegio Máximo de Devoto, yo, que había dado no sé cuántas misas y había predicado en la catedral, daba un paso atrás. Yo, sacerdote, imagínese, ella salía y me retaba. Era terrible. Y Evita le decía, pero padre, ¿usted se cree que vinimos nada más que a traer medicamentos, como hacían los oligarcas de la sociedad de beneficencia? Vinimos a traer solidaridad, a que este hombre se sienta uno como nosotros, un argentino por el cual otros argentinos se preocupan y sufren por su estado, y quieren fervientemente que se sane. No va a decir que no lo entiende, padre, terrible.
Ella era más cristiana que yo. Para ella el cristianismo no era un sermón, ni una hostia, era mucho más. Era sentir el dolor de los desamparados. ¿Comprende? Esto no lo Totalmente, puedo. bro. Cerrame el canal. Cerrame el Peronia TV, ya está. Lo lloramos todos y nos vamos a dormir así, todos emocionados. Qué cosa de loco, y se murió a los 33 años, y hay una anécdota que ella Sí, cuando va a una Europa, política, es una locura. eh, Tienen lo que 7 pasa es que años hace eso. es política con ética, con valores, no es Y política sin de embargo, a ver, tener, parece tener el increíble, poder y nada más. porque estamos hablando de una mujer que su único rol, o sea, su único rol en términos simbólicos, ¿no? Porque en realidad, no simbólico, simbólico fue enorme, su único rol en términos burocráticos fue el de primera dama, nunca asumió ningún cargo gubernamental. Una mujer que no terminó el secundario, una mujer que llegó a sexto Por, grado. porque odiaba la burocracia, detestaba la burocracia. Ella hacía justicia con las manos, ella iba y llevaba los medicamentos, así como a las viejas, la fundación daba pensiones a gente que laburó toda su vida. Hay una anécdota que dice que una vez cae una señora muy grande, muy humilde a pedir una pensión y la señora no tenía papeles, no tenía ni documentos. Entonces va un funcionario y le dice, bueno, hágale todo el trámite para pagarle la pensión. Era una pensión mínima como para sobrevivir. Y el tipo, bien burócrata, le dice, pero no tiene papeles, no tiene documentos, no tiene certificados de trabajo. ¿Cómo sabemos que trabajó? Dice Evita que va, le agarra las manos a la viejita, se las expone al tipo y dice, acá está el certificado de trabajo. Mire cómo tienen las manos. Vaya, Tremendo. vaya, deje la burocracia de lado y páguenle la pensión. Bueno, ¿cómo eso nos retrotrae, no? A un punto a las jubilaciones con moratoria. Porque te pones a pensar, más allá de que yo conozco un montón de mujeres privilegiadas que en su puta vida trabajaron y tienen hoy la jubilación con moratoria y están haciendo cacerolazos a las 9 de la noche, hay un montón de mujeres, como es el caso de mi abuela, que es analfabeta y trabajó toda su puta vida, incluso en quintas, estando embarazada de 9 meses a punto de parir, y gracias a las jubilaciones por moratoria, hoy en día percibe una jubilación mínima. Entonces, en términos de eso, ¿qué disruptivo es una Eva Perón reconociendo la labor más allá de la burocracia? ¿Y qué impacto tiene el siglo XXI? Como que son cosas que hay que retrotraer constantemente, ¿no? Y que los derechos humanos no son una cosita que se proclama una En la organización ONU, internacional. Váyanse a la puta madre que los parió. Acá los derechos humanos se ejecutaban. No vienen a romper las pelotas. Acá se ejercía justicia. Por eso el peronismo no creaba un Estado de Derecho. Porque las leyes son palabras en un papel. La clave es que se haga justicia, que se cumplan esas leyes. Y eso es lo que hacía el justicialismo, que se cumplan esas leyes. Y cuando daba libertades, el otro quiere hacer un cacerolazo. Te va a matar, Palomo. Vamos, Palomo Palomo, va a ser cacerolo. Saladillo Tenemos un 23. infiltrado acá. Así que ya vamos todos cambiando el domicilio a Saladillo. Esto es derecho, pero dar libertades. Libertades como un medio para ejercerla, para hacer justicia. Esa es la clave. Esa es la clave. No solo la libertad y el buen uso de esa libertad para el bien común. Eso es el justicialismo. Y en la realidad, no en los papelitos. Porque hay veces que las constituciones son muy lindas, pero si no se ejerce y no se cumplen los derechos, es una cagada, no sirve para nada. Totalmente. Algo que Tiene que hablamos ser nosotros una realidad. constantemente, Vela, que es con el tema de las reformas constitucionales y cómo se dejó de lado lo más jugoso de la Constitución del 49. Sí. Lloro, ahí sí lloro. No, es terrible. Bueno, ahí la sacamos antes que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, saque los derechos humanos. Y todos hablan de la ONU, pero no hablan los derechos que sacamos nosotros en la Constitución del 49, que la sacamos antes que ellos. Es terrible. El derecho a la familia, el derecho al trabajo, el derecho a la ancianidad, el derecho a la niñez, el derecho a la familia. ¿De qué estamos Bueno, hablando? todos esos derechos sintetizados en la Constitución del 49, ¿no se pueden simplificar también la simple labor de Eva Perón? Si te pones a pensar lo que fue la Fundación Eva Perón, lo que fue su labor sindical, lo que fue su labor con respecto a las mujeres, como hablábamos hoy, desde la lógica no solamente de reconocer lo que vendría a ser la mujer como sujeta política, sino también de la dignificación de su trabajo, la inserción laboral.
y dentro del esquema de reconocer lo que vendría a ser la labor doméstica, hay una cuestión donde a los que quieren hacer un paralelismo entre el peronismo y lo que es el evitismo, queda totalmente relegado, porque lo ves plasmado constantemente en las políticas aplicadas dentro del peronismo. La labor social de Eva, sin tener ningún cargo político, está sintetizada en el marco legal y en las acciones políticas que se dieron en el plano gubernamental. Sí. Es tenerlo en cuenta, es volver a Perón, volver a la doctrina, volver a todas esas ideas, porque Evita y Perón encarnaban ideas de justicia, ideas de amor, que están plasmadas en las 20 verdades. Esos son. Y las 20 verdades es la esencia del justicialismo peronista. Y lo encarnaba Perón y Evita, que lo llevaron a una le costó la vida y a la otra persona le costó 18 años de exilio fuera de su patria. Tuvo cerca de 15 atentados en el exilio, atentados de muerte, varios muy graves. Estuvo a punto de morir. No es joda, no es joda la vida de sacrificio. Y siguió luchando. De que lo intenso que fue la revolución y el impacto que tuvo en el cuerpo de Evita fue lo que le sortió la muerte. En un punto, la intensidad de la revolución, lo que implicó, fue lo que hizo que su cuerpo reventara. Y ella hasta el último minuto como que siguió sosteniendo eso, porque vos ponés a escuchar hasta el último discurso, ella ya casi sin poder hablar, conmoviéndose en lágrimas, hecha bolsa, daba el último respiro por la revolución justicialista, mismo votando por primera vez postrada en una cama. Es una locura. Hay una anécdota muy interesante que cuenta Lago Marcino de Guaido, que fue una mujer que la acompañó a ella en el viaje a Europa. Dice que ella en Francia en un momento se encuentra con no sé si era un cura, un tipo que vivía en las montañas, ¿viste? Como un sabio, un viejo sabio que estaba ahí, y le preguntó a Evita cuál era su actividad en la Argentina, y ella decía que luchaba por los pobres. Y el viejo la mira y dice, ¿usted sabe que cuando se lucha cuando se lucha por los pobres de verdad, uno termina crucificado? Quizás le hizo una premonición, dice, la mina esta tenía la reflexión de que el viejo le dice, si usted se va a poner en esto en serio y lo va a hacer como el plan de vida, va a terminar crucificada. Y ahí terminó a los 33. Y así fue, y así fue. A mí algo que me parece muy interesante para pensarlo en términos de lo que es el paradigma nuevo, tiene que ver con cómo pensamos las construcciones políticas y cómo nos pensamos políticamente. Algo que tienen las 20 verdades, como tiene la doctrina peronista, es siempre recalcar lo comunitario. Y algo que tiene la obra de Eva Perón en todas sus vertientes es eso. Algo que a mí me encanta, dentro de lo que fue su labor con las enfermeras, que hablábamos hoy con el tema de la formación. Si puedo leer ahora breve lo que era un texto de la escuela que le decía una alumna sobre cómo formaban a las enfermeras, lo leo rápido. Dice, sí, léelo. El texto para una alumna decía, siguiendo una costumbre adquirida bajo el justicialismo, no concibe completa su felicidad individual si antes de cerrar los ojos para el sueño reparador no ha realizado un examen de conciencia preguntándose qué ha hecho para la felicidad de los que le rodean, de la comunidad y de la patria. Entonces, ¿cuántas universidades forman profesionales pensando en eso? Cuando hablamos de la fuga de cerebros, tan famosa, ¿no tiene que ver con eso? ¿Por qué nuestra vocación de servicio no es patriótica? ¿Por qué cuando nos pensamos profesionales, cuando nos pensamos trabajadores y trabajadoras, o profesionales es justo inclusive, ¿no? No nos pensamos en labor comunitaria, sino muchos se piensan en términos de lucro. Sí. Algo que pasa está marcado por ese sacrificio del cuerpo de Eva. Eva se dio para lo comunitario, hasta el último respiro. Sí. Y lo que pasa es que ahora está todo muy mercantilizado, está cosificado. Esto se resume en la deshumanización del humano. La deshumanización de ver al otro como una cosa, como un medio. De ver al otro como a veces un enemigo. De que esto es una competencia. Como un darwinismo social. Ah, quedaste... Claro, me di cuenta que hay filtros. Sí, hay filtros.
Mira, Eso, la cosificación y la deshumanización. Ya se pierde el amor al prójimo que planteaba Evita, que planteaba Perón, se ve al otro como, como un medio para conseguir sus fines. Y eso lleva a la anarquía y a la cosificación y a un egoísmo, porque en realidad lo único que importa en ese universo sos vos y tu realidad, y el de al lado que explote. Y así no podemos construir absolutamente un carajo. Y somos proclives a ser explotados si estamos desorganizados. Porque los estados oligárquicos son minorías organizadas con mayorías desorganizadas. Y ahí viene la explotación. Cuando el pueblo no tiene poder, cuando hay un pueblo organizado, sindicalizado, armado políticamente, o sea, cuando hay mayorías organizadas, se pierde ese estado oligárquico y arranca con un buen gobierno, ¿no? Un estado de justicia. Un estado de justicia para el pueblo y un estado de liberación. Es esa la clave. Organizarnos. Organizarnos no, pero a todo nivel. Eh, los jóvenes, las mujeres, los varones, los y las trabajadoras, dentro de los sindicatos y los gremios. Todo eso hacer una gran organización movimentista y apuntarlo hacia un norte. Ahora, ¿cuál es el norte? La pregunta es, ¿cuál es el norte? ¿Qué nos da el norte? ¿Perón o no nos da el norte Perón? ¿Dónde está ese norte? ¿Está en las 20 verdades? ¿Está en la doctrina? ¿Está en el modelo argentino? Sí, está en todos esos lados y en el futuro también. yo creo que es muy emocionante uno de los discursos de Evita donde ella habla sobre el sacrificio de las mujeres. Bueno, es un discurso que da o sea, a un grupo de mujeres del Partido Peronista Femenino, y como eje rector es el ser o no ser de la patria. ¿Sí? Es como Sí, la entrega total hacia algo más grande, y desde ahí sí, parte todo. sí, 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 es la entrega. Es la entrega por el otro, es la entrega por el bien común, el ser solidario, desterrar el egoísmo y luchar por el otro. Esa es la idea del peronismo. Vamos de nuevo. Tiene que ser un mensaje de amor y de justicia con respecto a las 20 verdades. He querido reunirlas aquí para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones, ya que sea una idea pero a la vez un sentimiento, para que las propalen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que vivamos felices según ellas, y también para morir felices en su defensa si es necesario. Una causa. ¿A qué mierda vinimos a este mundo? Hasta es algo existencial esto del justicialismo. ¿Qué viniste a Totalmente. hacer a este mundo? ¿Cuál? Que A mí, como dice el compañero lo dice en la Alejo, comunidad organizada. ¿Cuál es tu fin en la tierra? ¿Para qué viniste? Justificar tu existencia. Lo dicen así, justificar la existencia, lo dicen en la comunidad organizada. es que claro, acá como dice el compañero, el pueblo y los movimientos marcan el norte. Obviamente, porque el peronismo tiene una base y una raíz eternamente popular. Siempre va a La hora de los estar pueblos, marcado y la hora de los arraigado en lo pueblos. popular. Entonces, en torno a eso, cuando tu norte es lo popular, es el pueblo, cuando realmente tu realización radica en lo colectivo, es donde ahí va a estar la felicidad. No me quiero poner como academicista, ¿no? Pero el peronismo tiene una base profundamente aristotélica en su Tomista. doctrina. O sea, aristotélica tomista, sí, ni hablar. Es que es ahí, cuando Perón habla de que la única verdad es la realidad, y como base tiene la felicidad del pueblo. Cuando habla de felicidad, usted pone a pensar todos los movimientos que se ponen en enaltecer a los trabajadores. Hace poco hizo un vivo Pedro Saborido y Daniel Santoro, hermoso, donde hablan sobre las diferentes figuras simbólicas en cuanto a los trabajadores, y la diferencia entre el comunismo y el peronismo radica en la imagen del trabajador. Y la imagen del trabajador en el 1 de mayo es un trabajador que estaba re de fiesta, medio escabio, en Sí. una, como nosotros ahora en este vivo, más yo que el Vela que está tomando agua. Y es que eso, el No, me quedé sin trabajador, agua, no tengo nada, boludo. el trabajador no tiene que trabajar por el pan, así como el pan. El trabajador tiene que trabajar por el asado, por poder tomarse un vino y cagarse de risa, porque el trabajo Lo que, dignifica. La dignificación está en el ocio y en el disfrute, porque el pueblo no tiene claro, que ser sacrificio, el pueblo tiene que tener disfrute,
porque si no el disfrute está nada más para la clase oligárquica, que es la que no trabaja y la que se enriquece con el pueblo. Claro, es el disfrute y también salir a la calle y no ver gente en desgracia, caída en desgracia. Es esa la clave. Ponerse, como decía Evita, ponerse en los zapatos del otro, no ser un hijo de puta, no ser una mala persona. Eso es clave, eso es la clave, es la verdad 21 que dice, la primera condición para ser peronista es ser bueno, punto. De ahí arrancamos todo el andamiaje, de la construcción que nosotros nos tenemos. No nos tienen que venir a pegar para ser buenos. No tiene que venir Perón a decir, usted se tiene que comportar bien, señor o señorita. La clave es que nosotros tomemos la determinación y decir, tenemos que ser buenos, bueno, y nos tenemos que construir de esa manera y conducirnos, tener el carácter para no ser mala gente. Ya Che, estamos re Vela, no quiero profundos. decir nada, Estamos muy pero profundos, horrible. son y 40, como que nos pasamos unos 10 minutos de lo que habíamos prometido. Bueno, No sé cómo está listo, la gente, media puede ser hora. un poco más, de última podemos seguirla por Zoom y podemos poner los notalocos de fondo, Ah, ya quieren hacer un o festival. la mona Bueno, chimera, no sé, como que se pudra de otra forma, porque, no sé cómo están ustedes, yo porque ya hace 1 hora y 40 que estamos hablando, boludo, somos unos densos. bueno, pero pidieron ellos, el pueblo pidió, Está bien, el pueblo reclamó, nosotros el pueblo solamente nos reclamó y nosotros estamos al respondimos a las servicio del pueblo. demandas. Claro, nosotros Hacen estamos al el servicio del pueblo. se rompe ese Zoom. Están todos remanija, están todos remanija. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que han participado de esta primer charla, porque esta es la primera de Vita, queda un montón por hablar de la compañera. Así que estamos en contacto, después vamos a ver el tema del horario, parece que pegó re bien el tema del horario. Yo ¿Les creo gustó? que yo ¿No la les verdad que gustó? yo me asusto a las 23 horas, chicos, porque más fines de semana, yo solamente tomo alcohol los fines de semana, así que si un viernes a las 23 horas o sábado puede ser peligroso para mi persona. Hoy la piloteamos bastante bien. No me salieron algunas palabras Bueno, y algunos nombres, pero estuvo dinámico. pero bueno, la clave que quizás el sábado que viene a la misma hora, por el mismo canal, por Peronia TV, seguimos con la segunda parte de esta charla. Y prometemos hablar 45 minutos y no le hinchamos más las pelotas a nadie. Pero bueno, se hace mucho más dinámico y más llevadero de a dos. Y esto, a esta hora, la clave es hacer una charla más relajada, menos académica y bueno, relajada. Por la hora, sábado, no hay boliches, pero bueno, por lo menos nos podemos reír un ratito. Bueno, pero muchas gracias por bancarnos no solo en el Zoom anterior, sino también en este. La verdad que yo por lo menos la pasé bomba, espero que ustedes también. Evita siempre es una fuente de inspiración y la verdad que da mucha tela para hablar. No hemos metido en cuestiones profundas, sino que hemos hecho como un raconto bastante amplio, como que saltamos de un tema a Algo muy otro. general, sí. La verdad que sí, fue más anecdotario que otra cosa, pero creo que por ahí podemos indagar en temas en específico, como dijo el compañero en el Partido Peronista Femenino, que creo que es un tópico recontra interesante que tiene un montón, como decíamos, si en un mes nada más salieron 3.000 unidades básicas, imaginar. Falta voluntad, falta la voluntad de querer promover que exista una promoción de la construcción de un partido peronista femenino. Me encanta mi mamá, mi mayor fan, pone excelente. Gracias más por bancarme en todas. Así que bueno, Vela, la seguimos por Zoom. Bueno, no sé, yo ya estoy que ahora Es un sí montón, es un montón. me voy a armar un trago y a relajar un poco. Pero bueno, Ojo con tu muchísimas vínculo gracias. de 5 décadas antes, no sé si esto se puede ventilar a la luz, pero el Vela el otro día se abrió un vino patero que tenía medio empolvado, todos dudamos de que tenga coronavirus. Sí, puede que me muera en cualquier momento, pero era Sí, un vino sí, así patero que que por estaba favor, como hace si 4 alguien de años. conectarse y hacer charlas, llamen al 911. Sí, si me agarran convulsiones, llamen. Bueno, Bueno, muchísimas gracias nos a todos y espero que lo hayan disfrutado y seguramente nos estaremos encontrando el sábado que viene a la misma hora por este canal. Muchas gracias. Gracias, Lu, y gracias gracias a por todos los invitarme. espectadores y espectadoras. Nos vemos. Nos vemos.